para que no se haga muy tarde, vamos a empezar. Así que, de hecho, yo esta clase, la de antes, la había preparado para la semana pasada, ese día que era de vacaciones, y, y ahora que la hice, sí, de hecho la tenía más en ese momento más, en mente porque la había hecho. Ahora estaba viendo que me faltaron unas cosas que, de hecho, aproveché ahora el tiempo que ponerlas. Eh, y de hecho quería mostrárselas para... de hecho, ¿ven bien ahí? Sí. Ya, y había una parte que yo le había hablado que de hecho creo que como que me enredé un poco. El problema de las partículas que son entre 1 milímetro y 1 metro, que se caen a la estrella, eh, por el tema del gas y cómo hacer que estas formen planetas, porque obviamente estamos acá. Y yo le dije que la solución eran dust trap, que eran como trampas de polvo, o sea, como por la simetría del disco. Pero yo no les dije es como, que bueno, de hecho no les mostré cómo era. Y la idea es como bien simple, que cuando si uno tiene un planeta acá que está absorbiendo gas, material, forma todas estas estructuras que hacen que se migre, pero que también hace que haya una sobredensidad en esta zona. Y en esta zona y de hecho también en la zona opuesta acá. Hay dos zonas acá. Y esas dos zonas está como propicio para que material se acumule ahí y, si se formó un planeta acá, forme otro planeta acá y forme otro planeta acá. O sea, está un planeta aquí, hay una zona aquí y hay más material y otra zona aquí que se forma más material. Eh, ¿Y por qué? Porque hay una zona donde con más densidad que genera también su propia presión y acumula todo el material en esa zona. O sea, de estar algo que era todo a caer hacia la estrella, se forma una sobredensidad acá que hace que se acumule más y ahí forme sea propicio para que se forme un protoplaneta en esa zona. Ya esa era una cosa que quería como aclarar más. Lo otro era que no le mostré mucho fotos de disco. Igual era como el, esta es una foto de una imagen en radio, de, de- no, en infrarrojo, de un disco protometal donde el centro de la estrella se removió, como la escala, y este es un modelo. Este otro que en radio, creo que es famosa, y aquí pues, creo que está puesto en escala del sistema solar. Y bueno, de hecho ahora que ya que expliqué el Death te lo voy a eliminar porque ya no es necesario. Eh, y aquí hay más, son como discos conocidos. Te voy a poner esto al frente. El Pachado Tauri, que es el que recién mostré, el 163, 169. Eh, son todos discos con distintos tamaños, de hecho también con distintos eh, tiempos de vida. O sea, todo obviamente, todo formando su planeta. Y ven varios espirales y gaps. Y este que me llamó harto la atención por su resolución, de hecho fue un paper importante de que eh, era del zoom de esta imagen, donde aparentemente era evidencia de que aquí en esta zona se está formando un planeta. Porque hasta ahora todos los que te había mostrado acá, bueno, estos son solo espirales, ¿no? Lo que más se detecta son espirales, pero en planeta como formándose, o sea, como ese punto brillante, eh, no se ha detectado hasta creo que en ese momento que se sospecha que sea, pero el problema es la resolución. Todavía todas estas cosas están tan lejanas que estamos, de nuevo, astronomía siempre está tratando al límite de lo posible con los instrumentos que tenemos. Eso. Sí, el resto ya sí creo que está todo bien. Y,
Entonces, volviendo al siguiente tema. Bien. El- Igual esto lo quiero hacer un poquito más corto, probablemente no lo voy a hacer entero, porque estoy un poco cansado también. Que es la Tierra Habitable, que era eh, el capítulo 3 que en el libro estaba antes que el que vimos, y que tiene que ver con qué tan especial es la Tierra. Porque al final lo que nos importa es la vida, ese es el objetivo final. Entonces, para eso es que estudies bien el único planeta que conocemos que tiene vida y que es la Tierra. Como sea, el único lugar que sabemos tiene vida. Hay un principio que se ha aplicado, se ha ido aplicando varias veces, que es como un principio de mediocridad, que es simplemente pensar que nosotros no somos especiales en ningún aspecto. No somos el centro del universo, el Sol no es ninguna estrella especial, el sistema solar tampoco es especial, la Tierra no es especial, y así sucesivamente. Y, y bueno, tenemos evidencia de que obviamente no somos el centro del universo. De hecho, el Sol no es, tiene algo extraño, pero no tan extraño, que es que la metalicidad del Sol para su edad es alta, y eso hace que probablemente haya sido más fácil el sistema solar cuando se formó formar a planetas. Y eso incluir lo que le conté, lo de la supernova, que probablemente eso también fue la causante que se haya enriquecido de metales. Pero lo raro es que es el tiempo. O sea, en ese tiempo un sol con esa metalicidad era raro, pero actualmente, ya que ya ha pasado tiempo, ya las nuevas estrellas que se forman con la metalicidad del sol ya no son raras. Pero y planetas como la Tierra se ve que tampoco son raros. O sea, no hay ninguna evidencia que apunte que sean raros, de hecho. Y, y se ven que en realidad son abundantes, sobre todo la supertierra. Y, y obviamente todos los estrellas tienen unas zonas habitables, y encontrar planetas ahí no es en esa zona no es raro. Eh, pero ya empezamos a encontrarnos con preguntas que realmente no sabemos la respuesta, como si ya anda condiciones adecuadas, la vida aparece en forma siempre, y cuáles son esas condiciones especiales. Eh, que al final el punto de hecho eh, que, que va de todo este capítulo es qué es lo que tiene de especial la Tierra en comparado con otros planetas que conocemos. Eh, y puede ser que a lo mejor esas condiciones no especiales sí sean especiales, y solo estamos aquí porque es el único lugar donde podemos estar. Bueno, en resumen, son preguntas que todavía no tenemos respuesta. Ya, bueno, el sistema solar ya le hablé harto, hablé de cómo se formaba, y en resumen, o sea, terminamos con, est- el, con, el, eh, con esta estructura que ya le hablaba varias veces: el Sol, los planetas rocosos, el cinturón de asteroides, los planetas gaseosos, y el cinturón de Kuiper. Y falta una cosa más, que es la nube de Oort. Y, y esto no está a escala ni a distancia ni a tamaño, es un esquema. Eso siempre a mí me gusta resaltar, porque siempre que se habla del sistema solar, en muchos lugares se muestran fotos como esta, y, y de partida uno tiene que siempre indicar de que tanto los tamaños como las distancias no están a escala.
Lo único que está bien es como el orden. E incluso eso es un poco cuestionable porque, por ejemplo, Plutón, hay un momento donde Plutón está un poco más cerca de Neptuno, del Sol que el propio Neptuno. ¿Sí? Y obviamente nunca están como así exactamente alineados. Y tampoco están exactamente en el mismo plano. Aquí una comparación de los tamaños, ya este es como escala real. Cuando hablamos de planetas rocosos, planetas gaseosos, estamos hablando de tipos distintos de planetas. Y según la teoría nebular, los planetas gaseosos deberían de hecho tener un núcleo rocoso como si fuera una mini Tierra, por así decirlo, más grande de hecho probablemente, en su centro. Pero eso todavía no está probado, en Júpiter no está probado, Saturno creo que sí, y Urano, Neptuno y no se sabe. Y en cuanto a distancia, bueno, aquí están todos en orden, y ya esta es como una anécdota de la distancia entre la Tierra y la Luna, esta es como la escala, no está al lado. Y, y si quisieran, es tan lejos que uno podría poner un planeta al lado del otro. Esa es como la cosa, como anécdota. Y aquí tenemos todos los planetas rocosos, planetas y lunas rocosos más grandes del sistema solar, donde el más grande es la Tierra. Después tenemos Venus, Marte, que es más chico, y ahí después tenemos lunas, Ganímide, Titán. Notar que Titán y Ganímide, que son lunas de Saturno, Titanes de Saturno y Ganímide de Júpiter, son lunas que son más grandes que Mercurio, un planeta. Después tenemos Calisto, Io, la Luna, Europa, Tritón, Pluto. Pluto ahí es mucho más pequeño, que no tiene la foto actualizada actual de Pluto. Después tenemos Titanio, Verón, Rea. Y aquí en realidad lo único, después de todos estos más que son más chicos, y lo único que en realidad en contexto de este curso interesante es Encélados, que es como un mundo de agua, como una luna de agua, aparte de Europa. Pero ven la escala de que Encélado es mucho más chico que Europa. Europa es casi el tamaño de la luna. Oh, oh. Ya, y ya hablando de objetos más pequeños, aquí está la Tierra, eh, aquí está Plutón con sus mini lunas, Charón, Eris. El único que realmente uno le puede decir que hay una foto real es la de Pluto, de Plutón. Y el resto y de artística de cómo son, pero pueden ver más o menos eh, la diferencia de tamaño en comparación de hecho aquí está el tamaño de la Luna, el tamaño de la Tierra y, y de hecho Ceres y el resto de los transneptunianos, son los que están después de Neptuno. La, la, la inclinación o eclíptica, la inclinación de los planetas, para todo es similar, de hecho para la Tierra y Marte es bien similar, 23,5, lo cual igual es algo para la vida y algo importante porque determina las estaciones del año. Eh, Marte también tiene 4 estaciones, pero por ejemplo para Mercurio y Júpiter están prácticamente de hecho, 2 y 3. Para Saturno también es como la Tierra, Neptuno también. Los que son extraños es Venus que va en sentido opuesto. De hecho, está girando, está casi derecho, pero está girando en sentido opuesto, que es como si hubiera dado vuelta. Eh,
Y Urano que su estación es completamente rara, está como dada vuelta, o sea, está horizontal. Y eso hace que tengan, bueno, Urano ya en planeta gaseoso y eso ya no te lo descarta para la vida. No, que a lo mejor hubo interacción importante cuando se formó Urano, que hicieron que tuviera esa posición, lo cual, dado los modelos de Nice, que no se ve tan raro. Y pero el caso de Venus, el hecho de que gire para el otro lado, y de hecho gira muy lento, tiene un efecto en el campo magnético de Venus. Y el hecho de que no tenga campo magnético también eso hace que sea menos habitable. El otro que aquí creo que no es planeta es Plutón, pero ahí también tiene una alineación extraña. Y bueno, hay distintas diferencias entre los planetas rocosos y los planetas gaseosos. La principal es que es la cantidad de masa que tienen. Eh, los rocosos son bajos en masa comparado con los gaseosos. De hecho, Júpiter con sus lunas es como si fuera un mini sistema solar. Eh, Probablemente la formación de las lunas de Júpiter fue con el mismo mecanismo como se formó el Sol con los planetas, solo una escala más pequeña nomás. Y hablamos de estos de sus cuatro lunas, que son las lunas galileanas. Y y cuando uno analiza la composición interna de los planetas, todos, eh, todos estos planetas son diferenciados. De hecho, hasta Vesta es diferenciado. ¿Qué significa diferenciado? Es que los elementos más pesados se fueron al centro y los más livianos quedaron a la superficie. O sea, como eh, simplemente por peso, lo que más esencial, diría. Lo más denso se fue hacia el centro, y colapsó hacia el centro, y todo lo que era más, por ejemplo, todas las rocas más ligeras están en la superficie de la Tierra. Eso pasa con todos los planetas y el núcleo de la Tierra es grande, el de Venus probablemente también sea, no se sabe mucho, el de Marte es mucho más pequeño. eh, y Mercurio tiene un núcleo también grande, comparable al de la Tierra y Venus, pero tiene una corteza más delgada. De hecho, hace que Mercurio sea bien, bien denso, dado su tamaño. La gravedad, de hecho, es más fuerte que la de que lunas que son más grandes que Mercurio. Y bueno, y la Luna, de hecho, también tiene un núcleo pequeño de hierro. En cambio, los planetas gaseosos tienen un núcleo de roca y metales, de lo cual no sabemos mucho. Que este núcleo sería más o menos el tamaño como de la Tierra y Venus. eh, de roca y metales y también probablemente también componentes de hidrógeno. A la temperatura y la presión a la que están sometidos esos núcleos hace que los materiales igual se comporten en forma distinta. De hecho, lo que más tienen es hidrógeno. Y dado a cierta presión y temperatura, el hidrógeno es ya un hidrógeno metálico, bien denso. Y tenemos un hidrógeno líquido, que no es que no esté frío, sino que es solo por la presión, está caliente, y después tenemos nube de gas, ¿sí? Hasta la nube visible. Si uno mandara una sonda espacial a un planeta gaseoso, uno nunca va a llegar como a una superficie que tocar, sino que simplemente se va a empezar a sumergir poco a poco
nubes y más aire y más denso y más caliente y con más presión en forma gradual, hasta que ya empiece a ser más viscoso y caliente, que ya termine destruyendo cualquier cosa. El caso de Urano y Neptuno, que son más chicos, también tienen núcleos de roca y metales, pero tienen harto eh, agua y metano y amonio. Entonces, la composición de Júpiter y Saturno es más parecida a la del Sol, sobre todo Júpiter, que la de comparado con la de Urano y Neptuno, que tienen más como hielos. Y aquí hay una comparación entre la, 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 un corte de la Tierra con su atmósfera, la corteza, el manto y el núcleo, y una de Júpiter. Y ahí pueden ver de hecho, la diferencia de temperatura y densidad, que es bastante grande. Y aquí a la derecha pueden verlos. El primero vendría siendo la Tierra, el planeta terrestre, la litosfera, silicato, el manto, con núcleo de hierro líquido y después hierro sólido, donde aquí la composición de hierro y níquel igual es importante para saber si es líquido o es sólido. En cambio, en el segundo caso tenemos un gigante de gas como Júpiter, que es repetir esto mismo, donde tenemos el manto vendría siendo hidrógeno metálico, y ya el núcleo, de hecho el núcleo es más hipótesis nomás, ¿no? Realmente no sabemos no sabemos tanto dado su momento de inercia y su gravedad, de cuál es la exacta composición del núcleo de Júpiter. Hace un tiempo se mandó una sonda a Júpiter para medir bien todos estos parámetros, pero todavía está funcionando. Y el tercero es uno como Urano, que teníamos helio, metano, hielos y silicados y metales. Un poco parecido a Júpiter. Y la cantidad de lunas que tienen prácticamente todos los planetas tienen lunas. En cierta forma igual es como una jerarquía, porque uno podría pensar de que nosotros, los planetas son lunas del Sol, como Júpiter tiene, como las lunas de Júpiter son como sus planetas. Solo que aquí ya te encontramos con otra rareza que tiene la Tierra, y es que la masa y el tamaño de la Luna, comparado con la Tierra, es grande. La Luna es grande. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e incluso el Sol, si uno compara la masa con respecto a la masa de sus lunas, es como 1000 o 10.000 veces más pequeño. En cambio, el de la Tierra con la Luna es de 81 veces más pequeño. Estamos hablando de como un factor. Si uno siguiera la misma razón, la Luna debería ser 10 veces más chica, menos masiva, 10 veces menos masiva. Eso igual lo hace especial. De hecho, alguna gente piensa que tal vez la Tierra-Luna debería considerarse como un planeta doble. Otra cosa que tiene la Tierra es que el eje de inclinación eh, de- por la Luna se mantiene relativamente estable. No varía mucho en el tiempo, y eso igual puede ser significativo para la estabilidad del clima. De hecho aquí eh, como repetí un poco de de cómo se formó la Luna, que la teoría más
aceptada de cómo se formó fue por un impacto de un objeto del tamaño de Marte, que hizo que gran parte se fusionara con la Tierra y los escombros formaron la Luna. Eh, lo cual es distinto a, por ejemplo, la luna de, no sé, de Marte, donde son las dos lunas de Marte, aparentemente son simplemente dos asteroides capturados que van a terminar por caer en Marte. En cambio, Venus y Mercurio no tienen lunas, y el resto probablemente tienen que ver con su formación. Y también captura de una mezcla de su propia formación y captura de asteroides o cometas. Y aquí un diagrama de una escala de la Tierra y forma similar a la de resumir de todos los de todos estos planetas que están diferenciados. O sea, lo más pesado está en el centro, que es un núcleo de hierro, y a medida que uno va subiendo de distintas capas, va siendo cada vez más ligero. Y bueno, y en el caso de la atmósfera hay dinámica de los gases que las capas más superiores están sostenidas por las capas inferiores y hace que las capas superiores sean menos densas. Eh, Otra cosa, elemento que no he hablado mucho es de los cometas. Eh, Hay dos fuentes principales de cometas en el sistema solar. Uno es la nube de Oort, que está como especie de esfera, eh, teóricamente como una esfera homogénea, probablemente no sea así, pero todos estos restos de objetos que quedaron de la formación del sistema solar, que, que cada cierto tiempo, entre ellos mismos o porque pasa una estrella cercana, son perturbados y terminan cayendo hacia el Sol. Y, y terminan con una órbita céntrica que hace que se repita su trayectoria cada mucho tiempo. De hecho, hay muchos cometas que se conocen y el periodo que tienen. El otro es, de hecho, es la, por ah, eh, tenemos el cinturón de Kuiper y que ahí también pueden haber objetos perturbados que también caigan hacia el hacia la Tierra. Y ahí creo que tenemos el ejemplo eh, estoy acordando del ejemplo del cometa Halley, pero el cometa Halley no llega hasta Neptuno nomás, se mantiene dentro del sistema solar. Así que probablemente sea un objeto nomás de, los, de los asteroides como troyanos eh, de Júpiter o Saturno. Y de hecho ahí también el mismo eh, cinturón de asteroides, pero aquí ya estamos hablando ya de asteroides y no cometas. La diferencia entre asteroide y cometa es simplemente su composición. Un asteroide está hecho su principal composición son rocas, silicatos. En cambio, un cometa está hecho principalmente por agua y metano. Y aquí está de nuevo un esquema similar. Entonces, aquí están Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, cinturón de asteroides, Júpiter, están los centauros. Aquí está bueno, familia de los cometas de Halley. Y que, bueno, en el caso en particular de las Halley eran cometas que vienen de la nube de Oort, que eran mucho más lejos, y que fueron capturados por los gigantes de gas. Pero
poco de definición. ¿Qué es un planeta? ¿Qué es un planeta? Es una palabra un poco igual ambigua, tiene toda una historia, ha ido cambiando en el tiempo. Antes el planeta era como un objeto errante, un vagabundo que se movía, una estrella vagabunda que se movía en el cielo. Y la luna, de hecho, era un planeta también, ¿no? Pero eso obviamente ha ido cambiando a medida que nuestra comprensión del sistema solar ha ido cambiando. Y, y al final quedamos con esta definición de que es un objeto que orbita el Sol, un satélite del Sol, es suficientemente masivo para que adquiera una forma redondeada debido a su propia gravedad, y de hecho eso implica que está diferenciado. Eh, y lo último que se agregó hace poco fue que limpia el entorno que está rodeando su órbita. O sea, no hay objetos que estén en la misma órbita que el planeta, aunque igual es un poco relativo, porque cómo uno define el tamaño de la órbita. El caso de Plutón se ve que en realidad es como hay muchos como él, iguales a él, con órbitas extrañas y que todos más o menos similares. Entonces es como está claro de que en realidad Plutón no es un planeta así como el planeta, sino que es parte de una familia más grande de objetos. Pero igual al final esta definición es como una forma de eh, acortar y clasificar las cosas. No es que haya como una etiqueta de planeta así como muy, así como bien exacta. Y bueno, y la habitabilidad de la Tierra es que hace que tenga la vida, es una cualidad que viene de una interconexión entre las distintas partes de la Tierra. No es solo por su superficie, sino que hay toda una conexión entre el suelo, o sea, la roca, el manto, el núcleo también, los océanos y la atmósfera y la propia vida. Están todos relacionados. O sea, cuando los geólogos, cuando estudian la Tierra, no sé si hay geólogos que cambiaron el paradigma hace ya un tiempo de cómo estudiar la Tierra, no de forma aislada, sino que como la Tierra como un sistema interconectado, donde cada parte está relacionada con sus otras partes. Eh, por ejemplo, el manto es en última instancia el origen de la atmósfera, del océano, y determina su composición. Eh, las placas tectónicas necesitan de agua y mucha del agua está en el manto, mucha del agua de la Tierra. Y el campo magnético, que depende de, de la convección en el manto, protege la atmósfera de la Tierra del viento solar. Eh, y el geodínamo que genera el campo magnético, no la atmósfera, está en el núcleo. Eh, y que, y que esta podría requerir de que hayan placas tectónicas funcionando, movimientos de material circulando en forma radial para que formar el dínamo que es la Tierra. No es solo la rotación. Si solo por rotación no tenemos campo magnético. Y la vida cambia, y la misma vida cambia la composición de la atmósfera. El ejemplo lo más claro, obvio, es lo del oxígeno. El oxígeno de la atmósfera no es como, o sea, no es por un equilibrio natural del sistema, sino que es por la vida. Está fuera del sistema. ¿Sí? Si quitamos toda la vida en la Tierra y esperamos unos miles de años, todo el oxígeno debería terminar por mezclarse con la roca y oxidando el planeta.
Entonces aquí tenemos este como sistema interconectado de tierra sólida, núcleo, manto, corteza, la atmósfera, la hidrosfera, que todo el ciclo del agua, y la biosfera, todo lo... De hecho, de la Tierra tenemos también el ciclo del carbono, que también es importante y regula mucho de la temperatura global de la Tierra. Y como una idea como de cómo todo esto está interconectado, si uno quisiera hacer un diagrama de como direcciones de cómo está cada elemento depende de cada cosa, sería como esto. Tenemos la atmósfera, la biosfera, los océanos, los sedimentos, eh, los mantos superior, inferior, el núcleo, y etcétera. Están todos interconectados. O sea, si uno quiere estudiar de nuevo una cosa en particular, la biosfera, uno debe entender en realidad del resto también. Un ejemplo aquí es el tema de qué pasa si uno cambia el tamaño, de hecho diría la masa en realidad el tamaño de un planeta. Un planeta que es más chico, eh, la cantidad de volumen con respecto al área que está expuesta es distinta a uno grande. Uno grande, la cantidad de la área que encierra, el volumen que encierra es mucho más grande en proporción al área que está expuesta. Entonces significa que con el tiempo los que son más grandes se van enfriando más lento que los que son más chicos. ¿Por qué? Porque si uno compara el área en superficie versus el volumen, la razón es distinta. Entonces tienen más volúmenes, los más chicos tienen más área expuesta a razón de su volumen que los más grandes. Y, y, una implicación posible de este efecto es la habitabilidad de Marte. Hay una teoría de que eh, ya que Marte es más chico, de hecho la foto está como un poco está como semejante entre la diferencia entre Marte y la Tierra, que probablemente se haya enfriado más rápido y que haya parado de hecho, toda la actividad de placas tectónicas ya se haya detenido y sin placas tectónicas probablemente no pueda tener campo magnético, por lo cual perdió su campo magnético y el perder su campo magnético haya hecho que esté expuesto al viento solar y el viento solar simplemente casi como eliminó su atmósfera y ahora tenemos a Marte donde se le barrió gran parte de su atmósfera, las moléculas de agua se ionizaron, se disociaron por la radiación del Sol, separando el hidrógeno del oxígeno. El hidrógeno simplemente se escapa al espacio y el oxígeno, el oxígeno se mezcla, se, se va a la superficie oxidando todo el planeta y haciendo el planeta rojo. Bueno, eso es como la triste historia de Marte. Y otro ejemplo, hay otro ejemplo que uno ve es el caso de la actividad volcánica y bueno, lo mismo de la actividad tectónica de los distintos planetas de la Tierra, Venus, que eh, los dos probablemente, la Tierra siga activa y Venus probablemente siga activo. Eh, no se sabe mucho todavía, es difícil ver dentro de Venus, pero se sabe que tiene volcanes. Eh, Y, pero en Marte ya no se le ve mucha actividad, probablemente no, y tiene ya cráteres. Los cráteres son registros de, de que no hay una renovación de su corteza. Y en caso de Mercurio, la Luna,
toda su superficie antigua. Se ve que no ha habido renovación y están llenos de cráteres. Mientras más cráteres tenga la superficie de una luna, implica de que es más vieja y hay menos actividad, es algo probablemente viejo y sin mucha, como muerto, por así decirlo. Bueno, aquí está el ejemplo de la importancia del campo magnético. La Tierra que tiene bueno, aquí Marte en forma temprana probablemente tuvo un campo magnético fuerte que protegía del viento solar, como lo hace la Tierra actualmente, a su atmósfera, pero dado que se enfrió su núcleo, eh, eso hizo que desapareciera esos campos magnéticos y eso desprotegiera su atmósfera, haciendo que prácticamente la perdiera. Y eh, sobre la composición de la Tierra, la primera forma como bien se trata de entender cómo estaba compuesta cuando se formó, a través de rocas, de las condritas, eh, pero de las condritas actuales que se tienen muestras, no se ha logrado como establecer una relación entre las abundancias y la tierra actual. De verdad no sé, no, no ha sido tan simple, no ha sido tan exitoso como para replicar, dado la composición de las condritas, como explicar la composición de la Tierra. Y algo interesante es que si uno hace un gráfico de la abundancia de las carbonáceas con respecto a las de la superficie del Sol, uno ve que igual es bien similar. O sea, salvo algunos, obviamente hidrógeno y helio están fuera acá, pero en cuanto a elementos metálicos son tan, no es tan raro. Pero en el fondo lo que más, la gran parte de la información que tenemos de la estructura interna de la Tierra viene desde la sismología, eh, que a través del estudio de las ondas que viajan a través de la Tierra precisamente por terremotos. Y eso nos habla de la diferencia que tenemos manto, un núcleo interno y externo, con uno líquido y otro sólido, donde tenemos distintas presiones y densidades. Y eso se puede ver por las velocidades de las distintas ondas que viajan cuando viajan por aquí, se viajan de distintas velocidades. Y solo notar que cuando uno hace estas como diagramas, no es que una onda vaya por un camino, sino que vibra todo esto como una onda y simplemente estos son reflejos de cómo se mueven ciertas ondas, ¿no? O sea, como una idea, ¿no? En realidad es que es una onda que se propaga en toda dirección cuando ocurre, por ejemplo, un terremoto. Bueno, pero ¿qué hace la Tierra, la Tierra habitable? Hay, hay varios factores que son como importantes. Ya, bueno, en cierta forma ya hemos hablado de ellos, de algunos de ellos. Uno es que la temperatura está dominada principalmente por el Sol, donde es su principal fuente de energía. O sea, tiene una fuente de energía constante, como entre comillas gratis, que viene de la estrella, y que es estable. No está cambiando en forma brusca con llamarada o con explosiones, que podría ser el caso de algunas estrellas, sobre todo las de poca masa. En la superficie está agua líquida, eso es importante porque para al menos la vida como la conocemos, el agua líquida es vital para hacer todas las reacciones químicas.
la Tierra se encuentra en la zona habitable. Bueno, este como... es un poco lo mismo del anterior, solo que uno es como decir que tiene que haber agua, debe haber agua, y el otro es que esta agua debe estar líquida. Porque prácticamente la definición de zona habitable es que es una distancia de tal que si hay para una cierta presión densidad de presión de la atmósfera de un planeta rocoso, puede existir agua líquida. Y el otro es que también tiene una atmósfera relativamente densa. O sea, no es como Marte, que es como vacío, sino que densa, tan densa como para que por ejemplo, toda la radiación ultravioleta y de rayo X que viene del Sol sea bloqueada. Y así y de hecho eso nos protege de- del Sol, de todos los rayos, de toda la radiación peligrosa del Sol. Y hablando de eso también el campo magnético. El campo magnético al final protege la atmósfera que nos protege. Y también nos protege del viento solar, de partículas cargadas, ¿no? Ya, aquí yo quiero ir como eh, punto por punto. El primer punto es sobre la fuente, la luz, la fuente de energía de la Tierra, que, que es el Sol. Y hay un cálculo que es igual importante y que se hace para todos los como planetas, para como definir la zona habitable, y que tiene que ver con la temperatura de equilibrio. La, la Tierra recibe energía del Sol, pero al mismo tiempo emite energía en forma de radiación. O sea, recibe y emite. Y de modo que no haya no haya una acumulación de energía. Está en un equilibrio térmico. La cantidad de energía que recibe depende de la iluminación del Sol, pero partido por la distancia a la que está del Sol. O sea, 4π es por la distancia del Tierra-Sol, que esté al cuadrado. Y es simplemente porque la energía total del Sol, que es el L, uno lo puede pensar simplemente como un número que es constante, que a medida que se va alejando del Sol, es una área, como una esfera que se va simplemente agrandando, se va diluyendo. ¿Y a qué tasa va diluyendo esta esfera? Simplemente al área de esta esfera, que es 4π r al cuadrado, que r al cuadrado será la distancia. Por eso el 4π al cuadrado. Entonces, y la potencia la potencia que recibe vendría siendo este número multiplicado por el área donde recibe la luz, que es simplemente el círculo de la Tierra, porque eh, la Tierra no recibe luz por todos lados, solo recibe por una cara, por eso tenemos día y noche. Entonces, ¿y cuál es el área de un círculo? Es pi r al cuadrado, donde r sería el radio de la Tierra. Pero la cantidad de potencia recibida, o sea, absorbida, no es lo mismo a la recibida, porque igual un porcentaje importante de la luz recibida y reflejada. Un ejemplo son las nubes. Las nubes reciben luz y la reflejan de vuelta al espacio. El- los, la nieve, el agua también, la- los cascos polares reflejan una parte importante de la luz, así de vuelta al espacio. Y es un número que depende del material, depende del lugar, pero uno puede calcular un promedio en general del planeta y a eso se le llama albedo. Entonces,
Si uno pusiera aquí un 1, significa que absorbe todo, pero el albedo habla de cuánta de esa energía es reflejada. Y eso depende de cada planeta, y de hecho de cada material. Y esto simplemente aquí ya simplificamos, sacamos los pi acá y nos queda esto. Y la potencia radiada es la que es emitida, es simplemente por una ecuación de Boltzmann de cuerpo negro, algo que pueden investigar. Todo material, de hecho todas las cosas emiten radiación en función de su temperatura. La temperatura, la potencia a la que emiten, la cantidad de energía que emiten, es igual a una constante, que es la constante de Boltzmann, por la temperatura efectiva del objeto elevado a la cuarta potencia, a 4. Entonces, la cantidad de energía que emite el Sol, emite la Tierra, perdón, emite la Tierra, depende de su temperatura, de la temperatura de equilibrio, que es lo que buscamos, multiplicado por toda el área por donde emite, que es simplemente toda la área de la Tierra. Emite por todos lados, no solo por la parte de día y la parte de noche, emite por todos lados. Entonces, por eso ahí tenemos 4pi r, no el 4pi, pero r del radio de la Tierra al cuadrado. Entonces, la potencia absorbida y la potencia irradiada, las dos para estar en equilibrio tienen que ser iguales. Entonces, este tiene que ser igual a este. Por lo tanto, esta ecuación de aquí, con el albedo, que está acá, tiene que ser igual a la potencia radial, que es la que está aquí a la derecha. Y aquí con esta igualdad, aquí hay varias cosas que se pueden despejar, pero al final uno puede despejar la temperatura efectiva. Entonces la temperatura de un planeta depende obviamente de la luminosidad del Sol, de su albedo, y de la distancia a la que está a la estrella. Cuando dice... Ya, este número igual es importante de su temperatura por el tema del agua líquida. Porque para tener agua líquida el agua líquida no está en cualquier temperatura. Aquí hay un gráfico del diagrama de agua, de temperatura y presión, donde aquí agregamos otro eje que es la presión del aire, de la atmósfera. Y bueno, ya dijimos que ya era como un requisito tener una atmósfera relativamente densa, entonces relativamente alta. Y la parte que nos interesa es que esté en una fase líquida el agua. Entonces la temperatura del planeta, para una presión dada, debe encontrarse en esta zona que es la fase líquida. Y eso nos da un rango de temperatura. Entonces la temperatura de equilibrio, para que sea habitable, no puede ser menor o más alta que este rango. Y bueno, aquí hay un ejemplo con con los distintos tipos de agua. La zona donde es líquido. Y aquí tenemos la Tierra. Venus está aquí como lejos, a temperatura muy alta. Y Marte está aquí, que no está en la zona para que haya agua líquida. Y lo que necesitaría sería dos cosas, que de hecho se repitió varias veces. Aumentar su temperatura y aumentar su presión. Entonces, si uno aumenta la temperatura del planeta, ya sea por efecto invernadero, y aumenta la presión, aumenta la cantidad de aire que hay en el planeta, uno debería lograr tener agua líquida en Marte. Eso sería como empezar a terraformarla. Bueno,
Dado esta ecuación de aquí, algo importante que nos dice es que es importante la luminosidad de la estrella y la distancia a ella. Entonces, con estos dos parámetros se pueden compensar uno con el otro. Entonces, si uno tiene distintos tipos de estrellas con distinta luminosidad, o sea, distinto L, para llegar a un rango aceptable, el, la distancia a la que, bueno, aquí de hecho están unidades, eh, eh, unidades con respecto no a, a la distancia, sino a la cantidad de radiación que recibe. Y uno puede hacer que esté cada vez más lejos si está recibiendo más luminosidad. Entonces, si uno lo compensa, entonces estaría todo el rato aquí. Sería como la zona, y aquí uno puede definir de que una zona como habitable, que no es la distancia no es la misma para cada planeta, pero igual esta definición igual es, eh, es simple, bastante simple, porque no ignora varias cosas. Entonces, ¿qué define los límites de la zona habitable? Desde aquí también ha habido varias discusiones. De partida, una cosa que igual es importante resaltar, que la zona habitable en realidad no es un disco, es un cascarón, porque estamos hablando de una distancia radial, no una distancia en un plano. Pero como generalmente los planetas están en un mismo plano, uno lo describe como un disco en ese plano. Pero un detalle, ¿no? Hay dos límites, que está el límite como conservador y el límite como más, de hecho le dicen optimista, que vendrían siendo como la línea verde oscura y la línea verde clara. Y que habla con respecto a que hasta qué punto uno podría como forzar las condiciones para que sea habitable un planeta. En el límite, en general, lo que más se intenta usar para regular las distintas las temperaturas a distintas distancias es la cantidad de gases de efecto invernadero, porque eso hace que cambie la temperatura efectiva del planeta. Es algo que ya se ha hablado harto de eso aquí en la Tierra. El límite interno, donde como qué tan cerca puede estar el Sol, está limitado por dos cosas. El primero, que es como límite conservador, es que hasta qué punto eh, los océanos eh, se pierden, o sea, llega un punto donde mientras más caliente, más porcentaje del océano se empieza a perder, y llega un punto donde ya simplemente se pierden los océanos, y eso sería 0,99 unidades astronómicas, bastante cerca para la Tierra, ya que simplemente el agua se disocia en la molécula de hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno simplemente se pierde el espacio. Y el límite optimista es 0,97, es cuando ya el efecto invernadero ya nos simplemente ya no se puede, no logra encontrar un equilibrio, y la temperatura de la Tierra empieza a subir sin control. Y eso es lo que le pasa a Venus. De hecho, Venus está dentro de esa zona, donde eh, es más caliente, la temperatura de la superficie de Venus es más caliente que la de Mercurio, siendo que Mercurio está más cerca eh, del Sol. Bueno, la gracia de Mercurio es que casi no tiene atmósfera, entonces por eso no tiene este problema. El límite externo tiene que ver, tenemos dos límites que tienen que ver con el dióxido de carbono, que es
hasta qué punto, mientras más alejado, el dióxido de carbono, que es un componente importante del efecto invernadero, ya simplemente se condensa y forma hielo. Porque a medida que se va alejando, vamos teniendo como distintas temperaturas de equilibrio, pero cada vez más frío, hasta que llega un punto eh, donde el dióxido de carbono simplemente se condensa y ella deja de funcionar como gas de efecto invernadero. De hecho, es un hielo nomás. Pero ese sería el límite conservador, que sería 1.7 unidades astronómicas. Pero eh, las nubes de dióxido de carbono también podrían contribuir a calentar parte del planeta. Y también uno podría, de alguna forma, hacer que el planeta tenga una atmósfera más densa con otros elementos que también ayudan a que sea más, otras moléculas que funcionen como gases de efecto invernadero, y de tal modo que uno ahí puede extender la zona habitable a como un rango más optimista, que hasta 3 unidades astronómicas. Y ese sería el otro borde. O sea, aquí tenemos como la zona como optimista, que es que la zona verde como intenso, y tenemos una zona más optimista, que en este caso sería de 0.96 hasta 3 unidades astronómicas. Y bueno, ya van a ser las 6, así que no lo último más que le voy a contar como para seguir después, es que esta zona habitable eh, cambia con el tiempo, eh, ya que la estrella igual no, si bien es sumamente estable por muchos años, no está, no, no tiene una radiación constante, no tiene eh, una luminosidad constante, porque el tamaño del techo del Sol va cambiando con el tiempo. De hecho, se espera que en unos 2 o 3 billones de años ya el tamaño del Sol aumente un 10%, el rayo del Sol aumente como un 10%, y, y eso hace que, si bien la temperatura prácticamente va a ser la misma, la cantidad de radiación que nos va a llegar va a ser un 20% más, y eso igual es significativo. Y eso va a hacer que probablemente la Tierra salga de la zona habitable. Bueno, estoy cansado, así que me voy a dejar hasta aquí, para que la próxima clase seguimos desde acá. Y ahí sí terminar este capítulo, que queda como un tercio. Una duda. Dime. ¿Eran millones o billones? Una pregunta clásica es que depende de si uno habla son unidades eh, americanas, millones de americanos, o españoles, como tiene estos nombres, estas conversiones raras. Gigaños, eso es lo mejor. Gigaños, que sería como 10 elevado a ver, 3 kilos, 6 es 1000, 9. Ah, ya. 5 gigaños, sí, 2 gigaños, que serían como 2000 millones de años. Sí, 2000 millones de años, como el español. Y para los gringos es como billones de años, entonces 2 billones de años. Ah, ya, ok, vale. Mm.
Sí, en todo caso, el número que le estoy dando es una aproximación, no es, no, el, hay unos, he leído, está como por el rango, pero he leído más o menos que ya se han hecho el cálculo de cuando ya se empieza a haber problemas con la temperatura de la Tierra porque el Sol crece en tamaño, y que antes que técnicamente se muera, cuando se muere sería como cuando empieza a morirse sería como a los 10, de hecho más, en realidad todo es un proceso más o menos lento, pero no, es lejos, pero no tan lejos. A nuestra escala humana no, es muy lejos, pero si hay algo para preocuparse, mejor preocuparse del calentamiento global de ahora, ¿no? Bueno, ay. Bueno, ¿alguna pregunta? Y ahora de hecho somos 11. ¿Alguna, alguna duda? O algo que antes de terminar esto, que no haya quedado claro, como para aclararlo mejor? Y que igual ha sido bien extendido, digamos, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, mucho tiempo, ¿no? Ya, pues. Entonces lo dejemos aquí. Nos vemos el jueves entonces. Así Muchas que gracias. estén bien. Vale, chau. Entonces va a subir la clase de YouTube, ¿cierto? Sí, sí, sí. De hecho, ahora que estaba usando esta cuenta como personal, parece que como recién me la hice, no me está dando el límite de los 40 minutos. Por eso creo que como que no tuve problema en estar tanto tiempo. Huele raro. Eh, pero sí, la voy a subir y va a ser bien larga, creo, por lo que veo. Bueno, vale, gracias. Ya, nos vemos. Chao. Chao.